programa de hoy con una entrevista que ayer Yosinei, el hermano de Jefferson, del ex H. Bahía, que en abril pasado se suicidó, le dio una entrevista ayer a Martín Cárcamo. Una entrevista que está en varios sitios de internet, que viene en varios diarios, porque empieza a contar cómo sucedió todo desde esa semana. ¿Se acuerdan cuando Jefferson es detenido? Y además empieza a aclarar ciertas cosas, como por ejemplo, él lo dice, mi hermano tenía una gran depresión. Mira, voy a leerles parte del relato esto sale... que Yosinei ayer le entrega a Martín Cárcamo. Lo sacamos del sitio glamorama.cl. Dice, todo empieza el martes 19. Me llama mi hermano angustiado, llorando, desesperado. Y nada más tiene la fuerza para decirme, oye, me están llevando detenido. Me están llevando detenido y necesito que me ayudes. Yo desesperado, dice Yosinei, porque estaba llorando y me quedé en shock en el momento. ¿Por qué están haciendo eso? No sabía nada. Un fin de semana antes tuvimos un show, un evento. Yo, Clarice Lima y él. Estaba todo bien. Agarro a la Clarice, llamo al abogado y también vino Mila Correa. Acá empieza a contar quiénes son el círculo cercano de Jefferson. A Mila Correa, que siempre está con nosotros, y nos fuimos a la comisaría. Llegamos allá, el abogado entra, pasa a hablar con la gente, con los oficiales, y obviamente se ve que es una detención ilegal. Se estaban llevando ilegalmente a mi hermano. De hecho, hay papeles, pruebas. Llegué allá y mi hermano llorando, aparte de todo eso que pasó. Martín Cárcamo le pregunta, ¿qué te decía tu hermano en ese momento? Y Yosinei responde, decía, se acabó mi vida, se acabó absolutamente todo, porque no sabía qué hacer, no tenía idea de lo que estaba pasando. Lo llevamos, fuimos a mi casa, un departamento, y al otro día pasó algo, que mi hermano se desaparece como por 3 horas. Fui a dejar la basura, era de noche ya. Cárcamo le pregunta, ¿tú vivías con él? Y él dice, yo vivía con él. Fui a dejar la basura y 3 horas después de haber desaparecido, yo bajo y empiezo a llamar para saber dónde está. Y su teléfono estaba en la habitación. Entonces pregunto en la conserjería, dice Yosinei, ¿puedo ver las cámaras? ¿Me permite ver las cámaras, por favor? Fue súper buena onda el conserje, me dejó ver las cámaras para ver si había salido o no del edificio mi hermano. Y no había salido. Yo asustado dije, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Y estaba en la escalera pensando y me decía, quiero desaparecer. Yo le decía, no, tranquilo, ¿cierto? Acá está contando un episodio días previos donde el hermano desapareció y él le decía, quiero desaparecer. Hay otra parte de la entrevista muy interesante donde además Yosinei cuenta y comenta que su familia se entera a través de la prensa. Sí, pues. Él resulta que después lo que sucede es que Jefferson vuelve a desaparecer otro día y no lo encuentran. Y él encuentra una carta con un audio de aproximadamente 10 minutos donde su hermano se estaba despidiendo de su familia, de sus amigos más cercanos y también de sus fanáticos. Yosinei dice se despedía, en ningún momento decía lo que iba a hacer, pero sí era un audio de despedida. Y él lo empieza a buscar, ese viernes que todos nos enteramos de la noticia, ¿cierto? Lo empieza a buscar, no lo encuentran, lo empieza a buscar con Clarice Lima, hasta que llega Mila y les dice, muchachos, ¿saben qué? Acá, muy cerca, encontraron un cuerpo, hay un fallecido, no tenía identificación, por lo tanto no se sabe quién es. Yosinei cuenta que estaba como en esos trámites de saber si efectivamente era su hermano que estaba desaparecido. Imagínense el dolor, la angustia. Y esto fue temprano, tipo 1 de la tarde. Esto se supo en la noche. Se supo en la noche, claro. Ellos estuvieron durante el día, durante la tarde. Fue a eso de las 7 de la mañana el fallecimiento. Y la mamá se empieza a enterar, empiezan a llegar rumores, le pregunta, y Yosinei dice, yo no te puedo explicar, mamá, no tengo claridad de nada, déjame tranquilo. Cuando un programa de televisión de los viernes de la noche confirma esta noticia. Ahí supo la mamá. Y ahí es como se entera la mamá cuando Yosinei todavía no lo podía ni siquiera oficializar, y por eso es la molestia de Yosinei con Flaviana, con Bruno, que no los menciona, pero sí habla de gente que se hace pasar como nuestros amigos, que ya no tenemos relación hace mucho tiempo, y llamaron a ese programa, hablaron con ese programa para contar cosas que se alejaban de la realidad. Claro, o sea, igual más que nada el programa llamó, o quizás quien llamó, digamos, para complementar la información que hasta ese momento era una noticia de último minuto, una primicia incluso, se vio también como un tema importante, farandulero, o sea, digámoslo así, fue un tema contingente, policial. O sea, fue algo policial. Tuvo una mixtura de varias cosas que justamente hizo que Flaviana y Bruno llamaran llorando, ¿se acuerdan cuando hubo ese contacto telefónico? Llorando, contando, en el fondo también enterándose al aire un poquitito, o sea, no jugarían además, porque ellos forman parte también de su historia. Los toma ellos por sorpresa completamente, entonces uno creería, bueno, de lo poco que uno los conoce televisivamente, creería que actuaron desde la buena fe. Claro. O sea, también bajo el shock
de esta noticia terrible, dolorosa, que los llamen y les pidan un contacto al aire y claramente no tienes la capacidad de discernir en ese minuto de dolor hasta dónde es correcto involucrarse o comentar y dónde no, porque cuando uno tiene los sentimientos revueltos, no tienes capaz y esa conciencia. Claro, por contraparte, está bien, yo entiendo que Yosinei se puede haber sentido invadido, claro, que la familia se sienta. Pero yo creo que lo hicieron desde la buena intención y de la buena fe. Claro, tampoco, y sobre todo... Me sorprende que sus padres se enteraran a través de la televisión sin antes el pobre Yosinei de haber abarcado la información y haberla transmitido. Haber podido desde confirmar. Otro punto. De hecho, mira, él dice acá una frase, dice, ahí supe que había un programa de televisión que estaba diciendo y confirmando algo que yo, como familia que estaba allí al lado, buscando noticias, no sabía. O sea, yo estaba buscando la noticia como loco. ¿Pero cómo? Y yo no sabía, no podía dar la confirmación a mi familia, pero sí un programa de televisión lo estaba diciendo. No sabía, no tenía esta confirmación ni nada, nadie me confirmó nada. Él estaba ahí con la desesperación. De repente también hay que decirle a la gente en sus casas que, claro, uno como programa de televisión, sobre todo los editores, los productores ejecutivos, a veces tiene contactos dentro de Carabineros, PDI, Servicio Médico Legal, que la información te llega antes, hay fuentes sin duda. Pero claro, también se entiende a Yosinei que la mamá le preguntaba, él decía, no te puedo confirmar nada más, pero ¿cómo se está saliendo un programa de televisión? Pero qué fuerte para la familia enterarse a través de la televisión, prender la tele, yo no sé si veían el programa, alguien les avisó, etcétera. Fue poder también a través de, o no sé si redes sociales de sus padres, que quizás son mayores, pero de alguna manera, alguna vía de información tuvieron para enterarse de una noticia tan tremenda, tan terrible y tan dolorosa, además de la manera que fue. Mira, dice, como que un programa que no tiene cercanía ninguna, va y dice eso. Por eso fue que mi mamá empezó a tener la noticia y saber de todo lo que estaba pasando. Yo no tuve tiempo de llamarle y decirle, mamá, pasa eso, eso y eso. Y a lo mejor puede ser que ha pasado lo peor, puede ser, no tengo la confirmación todavía. No podía decir nada de eso. Y al mismo tiempo hay gente... Y acá es donde yo digo que le lanzo un palo a Flaviana y a Bruno. Y al mismo tiempo hay gente que dice ser cercana, que es súper amigo. Empiezan a llamar al programa, a decir cosas, confirmando una historia que mi hermano estaba de carrete. Tanta cosa que inventaron que nadie sabía nada. Las personas que fueron a hablar también no sabían nada. Porque no eran cercanos, no sabían dónde vivía, no sabían ni la dirección. Y Martín le pregunta, ¿qué pasa contigo como hermano cuando te confirman la noticia? De que tu hermano falleció. Tu hermano, tu compañero, tu compadre, tu partner con el que tenían un proyecto musical, con el que vivían juntos. Y él dice, ahí sí, yo tengo la prueba. Tú siempre piensas en que no es, que todo era una pesadilla, que lo estaban inventando, una historia. Ahí recibo esta confirmación. Yo entro en shock. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo se lo voy a decir? Como que ahora ya no estoy con él, estoy solo. ¿Qué le voy a decir a mis sobrinos? ¿Que ya no tienen papá? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a hacer para pasar esta información a la familia, que estaban desesperados toda la noche sin dormir ni nada, lejos además? Te pasas una película, empiezas a mirar atrás, no podía creerlo. Mi hermano ya tenía una depresión desde hace mucho tiempo que estaba mal, la gente lo veía bien y todo, pero tú empiezas a darte cuenta de las cosas. Acá Yosinei dice algo súper importante y que nosotros como programa hemos comentado en un montón de ocasiones. Él dice, Jefferson pasaba encerrado en su pieza, ¿cierto? Yo le decía, oye, sal, no, estoy estudiando, tranquilo, pero siempre estaba con una sonrisa. Dice, siempre Jefferson le sonreía al resto. Nunca le dijo a alguien, estoy mal, apartando ese episodio de la escalera, pero siempre una sonrisa, siempre estoy bien. Pero habían antecedentes que ahora Yosinei entiende. Como que, por ejemplo, su hermano pasaba encerrado en la pieza, que no quería salir, que no abría las cortinas. Porque la gente que tiene depresión, que tiene la enfermedad que Yosinei confirma a los medios, efectivamente, antes esto era una especulación, él confirma que su hermano estaba padeciendo una depresión bastante grande, no lo andan como contando al mundo. Por supuesto. No le andan diciendo, oye, Antonio, lo súper triste y depresivo, no. Y además se ponen la sonrisa, por eso hay que saber interpretar ciertos detalles. Y no todo es tan absoluto, o sea, no es que esté siempre encerrado o siempre contento. Él también trabajaba, él tenía un grupo con lo que tú decías, con otra gente y su hermano, iban a eventos, iban a regiones, claro. Yo me dediqué a revisar después su Instagram y tenía fotografías, todo bien animado. Uno podría pensar que estaba todo perfecto, que era como la segunda parte del éxito de estos dos hermanos Barbosa, que luego de todo el éxito de H. Bahía, claro, se había visto medio difuso, pero volvían a las pistas. Y claro, uno no se imaginaría que una persona que vemos, por ejemplo, en la fotografía, estaba
absolutamente en una depresión profunda. Porque uno no logra entender, uno piensa, depresión igual, ventanas cerradas, cortinas cerradas, llanto, querer estar solo, no querer hablar con nadie. Es como bien complicado y confuso. Yo creo que haber sido complicado para el bien. ¿Tú que viste esa conversación con Martín? ¿Ellos se dan alguna explicación de por qué Jefferson sentía que se había acabado su vida antes de tomar la determinación y la fatal decisión de acabar con su vida? ¿Ellos se entienden ahora o creen saber por qué él sentía que con el escándalo y con esta acusación terrible que se le hizo y por el cual fue detenido y llevado a ser interrogado, él sentía que se había acabado su vida? A ver, ellos no profundizan en esa etapa o en ese día, en esa conversación mayormente, pero sin duda Yossinei es bien claro en decir que arrastraba episodios depresivos de antes y que esto de alguna forma como que gatilla el miedo, me parece a mí, y como yo lo pude leer entre líneas de la entrevista, como el miedo también al enjuiciamiento público, el miedo a sentir que dicen que le estás haciendo algo a tu pequeña quien se aleja de la realidad, según la versión que entrega, por supuesto, Yossinei por conocimiento de su hermano, pero no profundizan en eso, sí profundizan más bien en el dolor de la familia que se tuvo que enterar por Sky. Y hay una parte que no quiero dejar y palabra al cierre. Él dice, yo mientras estaba hablando con mi familia por Skype, mientras le estaba contando que su hijo, que mi hermano se había matado, había decidido quitarse la vida, había otras personas que estaban decidiendo, sin preguntarnos a nosotros como familia, quiénes iban a ir a la televisión a hablar de este caso. Entonces ahí parte la molestia de Yossinei. Ahora que él conversó, dijo que no había querido hablar antes porque no se sentía completo, no se sentía entero para hablar frente a una cámara. Ahora que él habla, se entienden más cosas, se arma un poquito más el puzzle, sin dejar de lado que yo personalmente no creo ni que Bruno ni Flaviana lo hayan hecho con mala intención. Exactamente. Bueno, este fue el relato de Yossinei Barbosa ayer y lo destacó querido Michael Roldán. Vamos a cambiar de tema.